en este texto. Romanos capítulo 1, abra su Biblia allí mientras aparecen allí en las proyecciones. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Dice así la palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 2: que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Versículo 10: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿soy qué? Y ese es el título del mensaje: soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Ahora, en este corto texto que acabamos de leer, quiero que mencionemos algunas cosas que son relevantes en estos 17 versículos que acabamos de leer. En primer lugar, quiero resaltar lo que encontramos en el versículo 18. Versículo 8, vamos allí. Versículo 8. Mire lo que dice este texto. Ahí está la primera cosa que quiero resaltar en esta noche de estos versículos que acabamos de leer en el capítulo 1 de Romanos. Primeramente, ¿qué dice? Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Y lean conmigo esta última parte: de que vuestra fe, ¿qué dice? Leamos todos, hermanos. De que vuestra fe, ¿qué dice?
se divulga, vuelva a decirlo. ¿Se qué? Se divulga, vuelva a decirlo. ¿Qué se divulga? Se divulga por todo el mundo. Ahí está la primera cosa que quiero resaltar. Escúcheme bien. Ahora, este texto está hablando de la iglesia en Roma. Ahora, Roma era la capital del Imperio Romano. Era la capital del Imperio Romano. Y allí habían muchos cultos a dioses diferentes, a muchos dioses. También había un culto allí, por ejemplo, a la inmoralidad sexual. Y el apóstol Pablo no fue el fundador de esta iglesia. Él no fue el fundador de esta iglesia. Tampoco fue Pedro, como algunos mencionan para allí. Ahora, realmente, con certeza, no se sabe quién fundó la iglesia de Roma. Pero se cree muy probable que fueron los judíos o algunos judíos convertidos en el día de Pentecostés, que cuando ellos regresaron, estuvieron en Roma y allí predicaron y trajeron el evangelio. Entonces, esa es una creencia muy acertada acerca de esta iglesia que estaba en Roma. Y aclaro que no fue Pedro ni fue Pablo, pero escúcheme bien. ¿Qué es lo que yo resalto de estos creyentes de Roma? Dice que la fe de estos hermanos era ¿qué? Divulgada. Eso es lo que quiero resaltar en primer lugar. La fe de los hermanos de Roma era una fe que ellos la divulgaban, la compartían con otro, testificaban de su fe. Era una fe que era conocida en todo el mundo romano. Note usted que no era una fe que estaba escondida en cuatro paredes. Era una fe que había salido y el mundo romano oyó de la fe de estos hermanos. Ahora escúcheme bien. Para muchos el tema de la fe solamente está relacionado con recibir algo de Dios. Por ejemplo, cuando recibimos sanidad por fe, sanidad divina. Pero escúcheme bien, la fe abarca otras áreas en la vida de la persona. Y aquí, por ejemplo, vemos que la fe de esta gente no se está manifestando en milagros. Es una fe que está siendo divulgada, aunque era una ciudad tan difícil, Roma. Pero estos hermanos habían divulgado su fe en medio de la ciudad y en medio de una ciudad muy difícil. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a difundir nuestra fe. Nuestra fe no puedes tú encerrarla en cuatro paredes. Tu fe y mi fe tiene que ser difundida a otros. Tiene que correr. La gente tiene que saber que tú y yo somos gente de fe. Tus vecinos tienen que saber que en ese edificio vive una familia que confiesa, cree y declara su fe en Jesucristo. De eso se trata. Estos romanos, su fe era muy conocida. Note usted que en todo el mundo dice que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Te pregunto en esta noche, ¿la gente conoce de tu fe? ¿Tú divulgas tu fe? ¿El lugar donde tú trabajas, la gente conoce de tu fe? ¿Ha oído algo de tu fe? ¿Has divulgado tu fe en esa empresa o en ese lugar donde tú trabajas y pasas 8 horas diariamente? Allí tú divulgas tu fe. El lugar donde vives, la gente sabe allí que hay alguien allí que tiene fe en Dios. O tu fe está encerrada, tu fe está totalmente oprimida, que nadie sabe que allí hay una persona que cree en Dios o que cree
en el Señor Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser evidente, hermano. Esa es la primera cosa que quiero resaltar de estos hermanos de Roma. Eran fieles al proclamar su fe. Ahora, en medio de pruebas, ellos tenían difíciles pruebas. Roma no era una ciudad muy fácil para ser cristiano, por todo lo que allí se vivía, por el gobierno que había, por las cosas que pasaban allí. Pero escúcheme bien, mas sin embargo, Pablo resalta la fe que se divulgaba de estos hermanos creyentes que estaban en Roma. Escúcheme bien, la primera cosa que quiero dejar en tu corazón: llegó el momento de divulgar tu fe y mi fe. Llegó el momento de hablar, hermano, que somos cristianos. Llegó el momento de brillar. Vamos a decirle a nuestra familia que somos gente de fe. Vamos a decirle a nuestros vecinos que nosotros creemos en Cristo en este país o en esta ciudad, Bogotá. Vamos a decirle a la gente que somos creyentes, que creemos en Cristo y que tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a decirle eso a la gente. Llegó el momento de liberarnos. Llegó el momento de romper las ataduras y vamos a mostrarle al mundo que nos mira, que nos observa y que nos lee diariamente. Vamos a decirle a ese mundo que somos gente de fe. La iglesia que estaba en Roma era una iglesia que tenía esta maravillosa característica. Note usted, su fe se divulgaba por todo el mundo. Todo el mundo conocía que habían cristianos allí. Este 5 de octubre vamos a poner en práctica esto. Vamos a ganar muchas familias, escúcheme bien. La familia está siendo afectada y está siendo destruida. Y vamos a divulgar nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? ¿Cuántos de ustedes son gente de fe? ¿Cuántos de ustedes son familias de fe? Vamos a ganar otras familias. Vamos a ganar a otros. Nuestra fe tiene que traspasar las paredes de este auditorio. Nuestra fe tiene que traspasar las paredes de nuestro apartamento, de nuestra casa, del lugar donde vivimos. Esas paredes de la oficina tienen que ser rotas porque nuestra fe tiene que ser divulgada donde quiera que Dios nos lleve. Y vamos a proclamar el evangelio de Jesucristo. ¿Está entendido? Es la primera cosa que quiero resaltar de esto. Segundo pensamiento que quiero resaltar de este pasaje. Versículos 7 al 9 del capítulo 1 de Romanos. 7 al 9. Es la primera cosa que resalto allí del apóstol Pablo y de la iglesia de Roma. La fe de esta gente era muy conocida. Era muy conocida. El versículo 7 al 9, mire la segunda cosa que resalto aquí del apóstol Pablo. Dice: a todos los que estáis en Roma, dice el apóstol, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros que siempre en qué, hermanos queridos, en mis oraciones. Mire la actitud del apóstol Pablo aquí en estos
tres textos que acabamos de leer. Número uno, él dice: yo oro por ustedes, no los conozco a ustedes. No los conozco. Pablo no había tenido el privilegio de ir a Roma hasta ese momento. Pero Pablo es un hombre que ora por esta gente. Ora por esta gente. Y no solamente ora por ellos para que, escúcheme bien, para que ellos tengan el conocimiento de Dios, para que tengan la revelación del Hijo de Dios. No solamente él ora para que esta iglesia sea mucho más fuerte, sino que él les es agradecido con ellos y les dice: hombre, yo doy gracias a Dios. Yo tengo gratitud con ustedes porque ustedes tienen una fe que la divulgan. Pablo tiene una actitud de oración y de agradecimiento. Mire, él comienza esto dando gracias a Dios por ellos, por la actitud que tiene esta gente de compartir su fe con otros. Ahora, para Pablo era muy normal. Pablo era un hombre que siempre daba gracias. Por ejemplo, hay algunos textos en la Biblia, 1 Corintios 1:4. Mire lo que dice. Vamos a quitar esto. 1 Corintios 1:4. Pablo era un hombre muy agradecido. 1:4 de 1 Corintios. Gracias doy a mi Dios siempre. ¿Por qué dice? Por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Mire lo que él hace. No solamente ora por la gente, sino que él es un hombre agradecido. Aquí está dando gracias a Dios por estos hermanos de Corinto. Pero mire en Filipenses capítulo 1, versículo 3. Filipenses 1:3. Dice la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo ¿de qué? De vosotros. Vamos a Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 3. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos ¿qué? Gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire las dos cosas que acompaña él: oración por la gente y gratitud a Dios por la manera en que esta gente actúa. Él ora y da gracias a Dios. Y 1 de Tesalonicenses 5:18. 5:18 de 1 de Tesalonicenses dice así la palabra: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para con vosotros en Cristo Jesús. La segunda cosa que quiero resaltar aquí es que Pablo era un hombre que oraba por la gente, hermano. No solamente él resalta la fe que esta gente compartía, sino que él oraba por ellos, oraba por la iglesia de Roma, y él da gracias a Dios y da gracias a los hermanos. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que la oración tiene que ser una prioridad en nuestra vida? La oración tiene que ser, si usted quiere ganar su familia, usted tiene que orar por su familia. Usted tiene que tenerlos en una agenda de oración. Usted tiene que tenerlas en una lista de oración. Ore por su familia, ore por sus hijos, ore por sus tíos, por sus padres, para que ellos puedan conocer al Señor Jesucristo. La oración no solamente debe limitarse a un tiempo, a una mañana de ayuno y oración. La oración debe ser un estilo de vida permanentemente. Pablo oraba por todas estas iglesias. Pablo oraba por todos estos hermanos. Él tenía una gran lista de hermanos y oraba por ellos permanentemente. Y era un hombre muy agradecido. Mire el versículo 17 antes de este. Mire lo que dice allí. 5:17 de 1 de Tesalonicenses. Orad sin, ¿qué dice? Orad ¿qué? Sin cesar. La oración
debe estar en una persona que quiere ganar su familia. ¿Cuántos de ustedes quieren ganar su familia? Necesitamos ganar nuestras familias, pero hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Hay que levantarlos en oración poderosamente. Poderosamente. Ahora escúcheme bien, Pablo, como les dije anteriormente, no había tenido el privilegio de ir a Roma y de conocer a estos hermanos, pero él oraba por ellos. Oraba por ellos. En esta carta él les expresa eso. Mire, yo tengo el deseo de ir a verlos a ustedes. Quiero ir a verlos. Mire el versículo 12. Vamos a leer el versículo 12 de Romanos 1. 1:12. Leamos allí. Romanos 1:12. Dice, esto es. Vamos a leer el versículo anterior, el versículo 11 y 12. 11 y 12. Ayúdame, Alvarito. Ahí está. Porque deseo, ¿qué dice? Deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y ahora sí, el versículo 12. Miren lo que él dice. Esto es para ser mutuamente, ¿qué? Mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora mira el deseo de Pablo. Pablo quería ir allí para impartirles algo de parte de Dios. Él deseaba bendecir esta iglesia, dice, con algún don. Yo quiero bendecir esta iglesia. No solamente quiero enseñarles. Pablo quería bendecirlos a ellos. Él quería estar en la compañía, pero había sido imposible hasta el momento ir a Roma para poder bendecir a los hermanos. Ahora escúcheme bien. Aquí hay una gran lección que Pablo nos enseña. Pablo nos dice aquí que necesitamos, el cristiano necesita al cristiano. Necesitamos el amor de los hermanos. Necesitamos la comunión entre los hermanos. Necesitamos el aliento entre los hermanos. Y Pablo está expresando aquí, yo quiero estar en medio de ustedes. Yo quiero ir a Roma. Yo quiero ministrarles, no solamente enseñarles la palabra de Dios a ustedes. Yo quiero impartir algún don a ustedes y yo quiero que ustedes también me ministren a mí. Pero mire el versículo 13. Versículo 13 de Romanos 1. Mire lo que él dice. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto, ¿qué dice? Ir a vosotros. Pero mire lo que dice. Pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo aquí tenía unas ganas de ir a Roma para enseñarles la palabra, para evangelizarles, pero él dice aquí que había sido impedido. Mire el versículo 10. Versículo 10. Mire lo que pasa. Volvamos al versículo 10. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero ¿qué? Viaje para ir a vosotros. Ahora escúcheme bien. ¿Sabe qué pasó? Note usted que Pablo está expresando aquí el gran deseo de ir a Roma. Él dice, yo quiero ir, yo quiero conocerles, yo quiero ministrarles algún don a ustedes. Yo quiero enseñarles la palabra de Dios. Yo quiero afirmar sus vidas. Yo quiero transmitirles lo que Dios me ha dado a mí. Pero él dice, yo he sido impedido, he planeado ir a ustedes, pero he sido impedido, he sido estorbado. Mire lo que está diciendo aquí. Él dice, yo he hecho muchas veces los planes, pero no he podido ir. No he podido ir. Ahora, ¿sabe cómo? ¿Sabe cómo llegó Pablo a Roma? A ver, alguien que me diga. Llegó preso. ¿Sabe cómo la soberanía de Dios allí? ¿Sabe cómo llegó Pablo a Roma? Llegó preso.
Él oró muchas veces, hizo planes muchas veces de ir a Roma. Porque él amaba esta iglesia, admiraba esta iglesia en cierto sentido, porque él había visto, había oído que la fe de estos hermanos era comunicada en el mundo de la época. Era una gente que hablaba de Jesucristo y Pablo quería ir a compartir con ellos y ministrarles. Y habían pasado muchos años, pero siempre había sido estorbado. Los planes de Pablo de ir a Roma siempre habían sido truncados, hasta que al final Dios de una manera soberana lo llevó preso allí. Él fue a Roma, pero llegó preso allí. Y estando allá, él pudo hacer la obra de Dios. Escúcheme bien, aún ni siquiera uno prisionero será impedido de hablar del evangelio de Cristo. Pablo era un hombre tremendo, hermano. Quiero que vamos al siguiente versículo. El versículo, capítulo 1 de Romanos, y el versículo, Romanos capítulo 1, y el versículo, mire lo que él dice aquí. El versículo donde él dice que es deudor. El versículo 14 dice a griegos 1:14, papá, 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué dice? Soy deudor. Quiero que pensemos en esta frase. Mire la actitud, la mentalidad que Pablo tenía. Ahora, cuando usted y yo somos deudores, cuanto más recibimos, más deudores somos. Cuanto más usted y yo recibimos, somos más deudores. Y Pablo dice aquí, yo soy un deudor, soy deudor de griegos, a griegos les debo a sabios y a no sabios y a no griegos. Pablo dice, yo soy deudor de todo el mundo. Mire la responsabilidad que Pablo tiene en su corazón. ¿Sabe por qué él dice que es deudor? Porque él ha recibido tanto. Él ha recibido el evangelio de Cristo. Es un hombre que tiene talentos, tiene un llamado de Dios, como él dice en el versículo 1, que él fue llamado a ser apóstol. Dios lo llamó a predicar este evangelio y dice, yo he recibido tanto que yo soy deudor a todo el mundo. Qué lindo que usted y yo tuviéramos esa mentalidad. Usted tiene que entender que usted es deudor de su familia. Usted es deudor de aquel que le ha dado. Dios le ha dado tanto a usted. Dios le ha confiado tantas cosas a usted. Por eso somos deudores. Deudores de tantas personas que no tienen al Señor Jesús en sus corazones. Él dice, yo tengo una deuda muy grande. Por eso tengo que llevar el evangelio a griegos, a no griegos, a judíos, a no judíos, a sabios, a no sabios. Hermanos queridos, esta es la deuda que tenemos que pagar. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo hemos recibido el evangelio eterno de Jesús que nos ha salvado. Por eso somos deudores. Por eso tenemos que compartir el evangelio de Jesucristo con toda persona, con nuestra familia. Tenemos que compartir el evangelio, tenemos que mostrar a nuestro Salvador a aquellas personas que no le conocen. Somos deudores por causa de la cruz, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por lo que Él entregó en la cruz del Calvario. Todos los cristianos
somos deudores y tenemos que hablar de Cristo a toda persona. Tenemos que hablarle a nuestra familia. Somos deudores. Para eso Dios nos ha dado talentos, nos ha dado herramientas, nos ha dado armas para poder hablar del Evangelio de Cristo. Usted y yo tenemos una deuda muy grande con aquellos que no conocen al Señor Jesús. Estamos en deuda, hermano. Estamos en deuda. Yo quiero que usted me ayude a ganar muchas familias para Cristo. Y vamos a despertarnos en esto. Y vamos a empezar a pagar esa deuda. Usted y yo somos gente que hemos recibido cantidades de Dios, hermano. ¿Es así o no es así? Hemos recibido una salvación tan grande, hermano. Muchos de ustedes fueron los primeros. Usted fue el primero que recibió a Jesús en su familia. Y ahora el Evangelio ha penetrado en toda su familia. Y hoy ya no son dos, son muchos. Toda su familia ya es cristiana. Eso le hace a usted un deudor. Usted es una persona que ha recibido tanto de Dios. Dios lo ha bendecido en todos los aspectos de su vida. Eso lo hace a usted un deudor. No podemos quedarnos callados. No podemos, hermanos, quedarnos sentados sabiendo que hay tantas personas que necesitan oír este único mensaje. No hay otro mensaje que pueda liberar y salvar el alma de una persona. Solo el mensaje de Jesucristo. Por eso necesitamos levantarnos como Pablo, escúcheme bien, como Pablo, y querer ir a la gente. Pablo quería ir a Roma. Era tanto su deseo, su pasión, su anhelo, su lucha. Hizo planes, no fue posible ir de buenas maneras, pero el Espíritu Santo de Dios, de una manera soberana, escúcheme bien, lo llevó prisionero. Y estando prisionero allá, nadie pudo callar su boca. Él llegó allá y recibió a hermanos, atendió a hermanos, aconsejó a hermanos, le predicó el evangelio a otros. Y escúcheme bien, el propósito que Pablo tenía de ir a Roma se cumplió. De esa manera fue preso. Él no pensó que nunca iría de esa manera, pero Dios lo llevó de esa manera, y el evangelio de Cristo a través de Pablo fue predicado en Roma. Porque cuando Dios nos usa y nos toma, nuestros labios son usados para proclamar el evangelio de Cristo. Yo quiero que usted y yo nos levantemos. Si usted y yo nos comprometemos con esta deuda de predicar el evangelio de Cristo, escúcheme bien, muy pronto vamos a hacer miles de familias en este lugar. Familias que cada domingo van a aprender la palabra de Dios, van a aprender la voluntad de Dios y van a ser libres, van a ser liberados por el poder de Dios. Ayúdeme con este propósito de ganar muchas familias. ¿Está entendido? Póngase en pie y vamos a orar en esta mañana, o en esta noche, perdón. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Levante sus manos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Levante su corazón al Señor. Levante su corazón. Dígale: Padre, pon tu carga en mí. Tal vez usted no se siente un deudor. Tal vez usted no se ve como un deudor. Pero quiero que tú sepas, Dios te ha dado tanto a ti. Tú has recibido el evangelio eterno. El evangelio eterno ha traído una gran revolución a tu vida, a tu casa y a tu familia. La salvación ha llegado a tu casa, hermano. La salvación ha llegado a tu familia. Jesús está en tu casa, está en tu familia, está en tu corazón. Levante esas manos, dígale: Señor, yo tengo una deuda muy grande con mi país, con mi ciudad, con las naciones de la tierra. Yo tengo una deuda, Señor. Levante esas manos al cielo. Yo tengo una deuda, Padre.
Úngeme en esta noche, Padre. Úngeme. Pon esa carga que había en Pablo. Señor, dame mi familia para Cristo. Toca mi familia para Cristo. Dame el privilegio de ver mi familia rendida a ti. Dame el privilegio de ver otras familias rendidas a ti, Señor. Dígale a Dios que lo use. Estamos entrando en un tiempo de ganar almas, hermano. Estamos entrando en un tiempo de ganar almas, ganar familias. Ganar familias, vamos a ganar familias. Vamos a empezar a hablar, a que nuestra fe se difunda. Vamos a empezar a proclamar. Vamos a empezar a hablar a los cuatro vientos. Vamos a levantarnos de nuestro sueño en el nombre de Jesús. Vamos a levantarnos de todo adormecimiento y vamos a ser misioneros. Vamos a hacer obra misionera. Vamos a evangelizar. Vamos a dejar que Dios use nuestros dones, nuestros talentos en el nombre de Jesús. Vamos a tener el deseo de ir a las calles, de invitar a otros en el nombre de Jesús. Señor, rompe toda atadura, todo lo que impide, Señor. Levanta la iglesia, levanta la iglesia, levanta las vidas, levanta la juventud, levanta a los ancianos, levanta hombres y mujeres, Padre. Señor, se necesitan obreros, dice tu palabra. Se necesitan obreros. La mies es mucha, dice la palabra. Los obreros sí son pocos, Padre. Dígale, Señor, levántame. Levántame hoy. Quítame los miedos, los temores, Señor. Levanta mi vida. 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 Unge mi vida, Padre. Pon las palabras. Pon, Señor, la unción que necesito para proclamar tu palabra. Joven, proclama a Jesús en la universidad. Proclame a Jesús. Abra sus labios. Dios te los llenará para que puedas decirle a otros que Jesús es la respuesta. Vamos a mostrar a Jesús. Vamos a brillar. Vamos a reflejar a Jesús en nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestras actitudes, en nuestra manera de pensar. Vamos a reflejar al Hijo de Dios donde quiera que vamos, donde quiera que nos lleve el Señor. Allí hablaremos, allí proclamaremos nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser difundida. Nuestra fe tiene que ser conocida donde tú y yo vivimos, trabajamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Diga conmigo, levante esas manos. Señor Jesús, hoy reconozco, Señor, que he recibido tanto de ti. He recibido tanto de ti. He recibido tanto de ti, Señor. Mis manos están llenas de tu salvación, de tu bendición, de tu presencia. Que eso me hace, Señor, un deudor. Le hablaré a otros. Me levantaré, Señor, para ir al perdido, para ir a mi familia, para invitarle, para tomarle, Señor, para mostrarle que el único que puede salvarles se llama Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en mi corazón y en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos